Hola, soy Coquito. Sé que he estado inactivo, pero eso se debe a temas personales. Espero seguir trayendo mínimo un video al mes. Espero que les guste este episodio, ya que tardé mucho en traerlo. Sin más que decir, espero que lo disfruten. Episodio 3. Nuevo día. El sol de la mañana de sábado se filtró por las rendijas de las cortinas, pintando líneas de sol sobre la cama. Ayakos fue el primero en abrir los ojos. Lo primero que encontró fue el peso cálido y ligero de Asia todavía aferrada a su brazo. Se quedó inmóvil, observando el techo, procesando el hecho de que había dormido. Con una suavidad que desafiaba su naturaleza, se zafó del abrazo de la monja y se sentó en la orilla de la cama, dejando que ella siguiera descansando unos minutos más, pero Asia comenzó a levantarse. Se estiró perezosamente hasta que sus ojos verdes se encontraron directamente con la espalda del juez, el cual usaba una camisa negra. Al darse cuenta de la cercanía y de que habían compartido la misma cama toda la noche, las mejillas de Asia se tiñeron de un rojo intenso. Se sentó de golpe, cubriéndose un poco con la sábana. «Ese señor Ayakos», tartamudeó, nerviosa pero con una chispa de dulzura en la mirada. Dormimos juntos? Lo siento mucho si le molesté, yo no». «No digas tonterías, humana», respondió Ayakos con su voz profunda, aunque menos gélida de lo habitual. El descanso fue aceptable. La tranquilidad se rompió de forma estrepitosa cuando la puerta de la habitación se abrió de par en par. Aika apareció en el umbral. Estaba envuelta en una cobija que arrastraba por el suelo, la cual la envolvía como un burrito. Tenía un termómetro asomando por la boca y dos rollos de papel higiénico encajados en las fosas nasales para detener el flujo incesante de su resfriado. Ayakos la miró con una mueca de puro asco, entornando los ojos. «Ni lo pienses», sentenció el juez sin dejarla hablar. «Ni se te ocurra pensar que vas a salir a la calle con nosotros luciendo de esa forma tan degradante. Me das asco, Kiryu. Eres una masa de gérmenes y papel sucio». «Oye», intentó gritar Aika, pero su voz sonó como un silbato roto por culpa de la congestión y el termómetro. «Esto no es nada. Puedo ir a ti», insistió, dando un paso tambaleante hacia ellos mientras intentaba mantener el equilibrio. «Aika-san, por favor», exclamó Asia, levantándose de la cama muy preocupada. «Estás muy enferma, tienes que acostarte». «No, la biblioteca, Tsubaki no ganará», balbuceó Aika. De repente, sus ojos se pusieron en blanco y sus rodillas cedieron. Se desplomó hacia adelante, cayendo al suelo con un golpe seco, convertida en un bulto de mantas y mocos. Ayako soltó un suspiro cargado de irritación, frotándose el puente de la nariz. Esta humana otra vez, se desmayó por su propia estupidez. El juez de Garuda soltó un bufido, se terminó de poner en pie y caminó hacia el bulto que era Aika. Sin ninguna pizca de delicadeza, la agarró de la cintura y la levantó como si fuera un saco de papas, cargándola sobre su hombro mientras el termómetro caía al suelo. Seguidamente, Ayakos caminó por el pasillo hacia la habitación de Aika, mientras Asia lo seguía rápidamente. Él lanzó a la chica a su cama sin delicadeza. Ayakos suspiró y miraría hacia la cama de Aika un momento más, observando cómo la chica roncaba de forma estrepitosa debido a la congestión. «Esta idiota se tiene que cuidar mejor. No puede estar descuidando su salud de esta manera tan patética». En ese momento, Yoko, la madre de Aika, entró en la habitación cargando una cesta rebosante de ropa sucia. Se detuvo al ver a su hija hecha un ovillo entre las sábanas y soltó un suspiro maternal lleno de resignación. «Ay, esta niña, está pésima», dijo Yoko, acercándose para acomodarle la cobija. Sabía que esos estornudos de ayer no eran por el polvo. «Bueno, chicos, me temo que ustedes dos tendrán que ir solos a su salida hoy. No hay forma de que ella ponga un pie fuera de esta casa». Ayakos no dijo nada, pero su mandíbula se tensó ligeramente ante la idea de tener que navegar por la ciudad sin la guía ruidosa de Aika, aunque por otro lado, el silencio sería un regalo divino.
Más tarde, cuando decidan irse, me avisan para darles algo de dinero para sus gastos, continuó Yoko mientras empezaba a recoger la ropa tirada de Aika. Y por cierto, bajen a desayunar ya mismo. Yoko salió de la habitación con la cesta a cuestas, dejando un rastro de aroma a detergente. Ayako soltó un suspiro profundo, cargado de esa irritación que solo la familia Kiryu lograba sacarle. Se giró hacia Asia, quien seguía mirando a Aika con una mezcla de tristeza y alivio por verla descansar. Bueno, Asia, alístate para salir más tarde. Este día será largo, muy largo. Asia asintió con una sonrisa tímida. Más tarde ese mismo día, el comedor de la residencia Kiryu se sentía inusualmente espacioso sin los gritos y las quejas de Aika. El aroma a café recién hecho y arroz al vapor llenaba el aire, mientras Asia terminaba de recoger los últimos granos de su plato con los palillos. Yoko, sentada frente a ella, la observaba con una sonrisa pícara que hacía que la joven monja se sintiera un poco expuesta. ¿Sabes, Asia-chan?, comenzó Yoko, apoyando la barbilla en su mano, hoy que Aika está fuera de combate, tienes el campo libre. Deberías ponerte realmente linda para tu cita con Suikyo-kun. Asia casi se atraganta con su té. Sus mejillas se encendieron en un rosa intenso y bajó la mirada de inmediato, jugando con el borde de su servilleta. No es una cita, Yoko-san, murmuró con timidez, su voz apenas un susurro. Es solo una salida de amigos. Vamos a pasear y a conocer la biblioteca. No es nada de lo que usted piensa. Yoko soltó una carcajada suave, agitando la mano en el aire. Sí, claro. Amigos. Como digas, pequeña. Pero bueno, ya que terminaste, ¿por qué no subes a llevarle el desayuno a tu cita? Seguramente ya terminó de bañarse. Asia asintió, agradecida por el cambio de tema, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Preparó una bandeja con esmero. Un omelete de arroz, omurice, perfectamente doblado y un pan tostado con una generosa capa de mantequilla de maní, el cual sabía que era sustancioso. Mientras subía las escaleras, las palabras de Yoko resonaban en su mente como una campana. Ponerme linda. Pensó Asia, y una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro mientras un leve sonrojo volvía a aparecer. Tal vez, solo por hoy, me gustaría verme diferente. En su habitación, Ayakos de Garuda se enfrentaba a un desafío más complejo que derrotar a un caballero de oro, la moda humana. Por primera vez en la semana, no tenía que usar el uniforme de la academia, y Yoko le había prestado algo de la ropa que pertenecía al padre de Aika cuando era joven. Se miró en el espejo de cuerpo entero. Vestía una camisa negra de tela firme bajo una chaqueta de cuero oscura que le ajustaba perfectamente en los hombros. Los jeans eran de un azul profundo y calzaba unas botas de estilo rockero con hebillas metálicas que resonaban con cada paso. Ayako se ajustó el cuello de la chaqueta, observando su reflejo con una mezcla de extrañeza y desdén. Esto es muy exagerado, gruñó para sí mismo, pasando una mano por su cabello oscuro. Pero sirve, supongo. Al menos no tiene esos colores chillones que suelen usar los jóvenes de esta ciudad. En ese momento, escuchó unos toques suaves en la puerta. Señora Ayakos. Le traigo el desayuno. Pasa, respondió él, dándose la vuelta. Asia entró y se quedó paralizada en el umbral. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al juez con esa vestimenta. Siempre lo había visto con el uniforme escolar, pero la chaqueta de cuero le daba un aire de rebeldía peligrosa que la dejó sin aliento. Ayakos, por su parte, tomó la bandeja de las manos de la chica. Gracias, Asia, dijo él con una voz neutra, pero el simple hecho de agradecer era una muestra de lo mucho que él había progresado en su adaptación. No es nada, le queda muy bien esa ropa. Respondió ella con una sonrisa brillante antes de cerrar la puerta apresuradamente para ir a prepararse. Mientras Ayakos desayunaba en silencio, Asia se arreglaba. Yoko entró en el cuarto que la monja compartía con Aika, cargando un conjunto de ropa que había seleccionado con ojo crítico. Nada de uniformes ni ropa aburrida hoy, sentenció Yoko. Vamos a resaltar esa dulzura tuya.
Con la ayuda de la madre de Aika, Asia se vistió. Eligieron un vestido blanco de una sola pieza, de tela ligera que llegaba hasta sus rodillas, dándole un aire tierno y puro. Encima, para protegerse del frescor matutino, se puso un suéter de lana café de punto grueso que contrastaba con la blancura del vestido. «Te ves muy tierna, Asia-chan», dijo Yoko, arreglándole un mechón de cabello rubio. «Eres muy linda, Asia-chan». Minutos después, ambos se encontraron en la entrada de la casa. El contraste era absoluto. Ayako es un tipo rudo y frío, él era el típico estereotipo de chico malo de dark novel o tsundere de algún juego otome. Y Asia se miraba como la típica chica dulce de anime. ¿Ya estás lista? Asia sonrió y asintió. Sí. Suerte niños, no lleguen muy tarde, dijo la mamá de Aika. El camino hacia la zona comercial de Kuo se extendía bajo un cielo despejado, con el sol de la tarde entibiando el pavimento. Ayako caminaba con las manos en los bolsillos de su chaqueta de cuero, marcando un ritmo pausado que permitía a Asia disfrutar del paisaje urbano sin quedarse muy atrás. El silencio inicial no era tenso, sino más bien algo normal para el juez. Asia, abrazando suavemente su suéter de lana, miraba de reojo al hombre a su lado. El cambio de vestimenta le seguía pareciendo fascinante. Sin el uniforme escolar, Ayako emanaba una presencia mucho más imponente, pero al mismo tiempo, estar a solas con él le daba una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado. «Señora Ayakos», comenzó ella, rompiendo el hielo con suavidad. «Ha pasado ya un tiempo desde que está aquí. ¿Qué le ha parecido este mundo? ¿Es muy diferente a lo que usted conocía?» Ayakos mantuvo la vista al frente, observando a un grupo de niños que corría por la acera de enfrente y los carteles luminosos de las tiendas. «Es cómodo, supongo», respondió tras una breve pausa. «Los humanos de esta era se han esforzado por rodearse de lujos innecesarios y facilidades que adormecen los sentidos. No hay lucha, no hay necesidad de demostrar valía a cada segundo. Es funcional». Asia le sonrió, notando que, aunque sus palabras sonaban críticas, su postura no era de rechazo absoluto. «Me alegra que no lo deteste», dijo ella con dulzura. «Yo también pienso que es un lugar cálido. A veces me asusta un poco lo rápido que se mueve todo, pero estar con personas amables lo hace más fácil». Ayako soltó un suspiro, uno que no llevaba carga de fastidio, sino más bien de una extraña resignación. «Es agradable», añadió él, bajando un poco el tono de voz. «En cierta forma, es aceptable estar contigo y con Aika. Son, mínimamente agradables. Son útiles como una herramienta para entender este entorno, supongo». Asia soltó una pequeña risita. Sabía perfectamente que, en el lenguaje del juez, llamar las herramientas útiles era el equivalente a un cumplido de alto grado. No se ofendió. Al contrario, su sonrisa se ensanchó porque sabía que detrás de esa fachada de frialdad, él realmente valoraba su compañía, a su manera retorcida. Caminaron un par de cuadras más, pasando junto a un parque donde las flores de cerezo ya comenzaban a caer. Asia, sintiéndose un poco más valiente por el ambiente relajado, bajó la voz y preguntó con cierta vergüenza. «Señora Ayakos, ¿a usted le gusta la señorita Tsubaki?» Ayakos se detuvo un segundo antes de seguir caminando, sin cambiar su expresión. «¿Tsubaki?», repitió como si la pregunta fuera absurda. «No seas ridícula. Ella es solo una herramienta más. Es útil, eficiente y sabe seguir órdenes, lo cual la hace útil». Hizo una pausa, como comparando mentalmente a las personas que conocía en ese mundo. En comparación con la ruidosa de Kiryu, Tsubaki es aceptable. Es elegante, callada y tiene un porte formal que no resulta irritante a los sentidos. Tiene disciplina. Pero de ahí a que me guste en el sentido que usan los mortales de esta época, hay un abismo de diferencia. Asia asintió, sintiendo un extraño alivio en su pecho. Se quedó mirando la mano de Ayakos, que sobresalía del puño de la chaqueta de cuero. Era una mano grande, firme, que transmitía una fuerza inmensa. Con el corazón latiéndole con fuerza y las mejillas tiñéndose de rojo, se armó de valor.
Señora Ayakos, murmuró, deteniéndose un momento. ¿Podría tomar su mano? Ayakos se detuvo y la miró desde arriba, arqueando una ceja con una mezcla de incredulidad y molestia. ¿En serio necesitas eso?, se quejó él, aunque no retiró la mano. Ya estás muy grande para ser tomada de la mano como una niña pequeña que tiene miedo de perderse. Es una conducta infantil e innecesaria. A pesar de sus quejas y del tono severo, Ayakos no se movió. Asia, entendiendo que ese silencio era su permiso, estiró sus dedos y entrelazó su mano pequeña con la de él. El contacto la hizo estremecerse. La mano de Ayakos estaba tibia y su agarre, aunque firme, no era rudo. Gracias, susurró ella, sonrojándose profundamente mientras reanudaban la marcha. Siguieron caminando así, unidos por las manos. La plática continuó de forma más ligera. Ella le contaba sobre las flores que veía en los balcones y él, a pesar de sus comentarios cínicos sobre la debilidad de las plantas ornamentales, escuchaba cada palabra. Ayakos, aunque seguía quejándose internamente de lo impropio que era para un juez del inframundo caminar de la mano con una monja en un barrio residencial, no hizo el menor intento por apartarse. Ya sea por amabilidad o por hacerle un favor a la monja, él no la soltó. Finalmente, tras cruzar una última avenida arbolada, la estructura de piedra de la biblioteca apareció frente a ellos. Era un edificio viejo, con grandes ventanales. Llegamos, dijo Ayakos, soltando suavemente la mano de Asia al llegar a la entrada, aunque ella pudo notar que él se tomó un segundo extra antes de romper el contacto. Entremos de una vez. Espero que este lugar sea tan silencioso como prometieron, o tendré que pedir cuentas a esa humana enferma cuando regresemos. Entraron y una viejita los recibió. Buenas tardes, jóvenes. Espero que su estancia sea agradable. Asia agradeció y la viejita le sonrió. Ayakos solo caminó para sentarse. Qué linda muchacha, pero a ese joven le faltan modales, dijo la viejita mientras movía la cabeza. Ayakos y Asia se instalaron en una mesa apartada, cerca de un gran ventanal que permitía que la luz de la tarde bañara las páginas de sus libros. El juez de Garuda estaba sumergido en las páginas de la Divina Comedia, analizando con una mezcla de desdén y curiosidad las descripciones de los círculos infernales que los humanos habían imaginado, mientras Asia leía un libro de cuentos, disfrutando de la paz del momento. Para acompañar la lectura, Asia había traído un pequeño termo con té de manzanilla que Yoko le había preparado antes de salir. Todo transcurría en una calma perfecta, sin embargo, la paz fue interrumpida por un pequeño accidente. Asia, distraída por una ilustración particularmente colorida de su libro, estiró la mano para tomar su taza de té, pero sus dedos rozaron el borde de forma torpe. El recipiente se tambaleó y, en un segundo, el líquido ámbar se derramó directamente sobre su vestido blanco de una pieza. ¡Oh, no!, exclamó Asia en un susurro ahogado, levantándose de golpe mientras el té se extendía por la tela inmaculada, dejando una mancha oscura justo en el regazo. Mi vestido. Yoko-san se esforzó tanto en ayudarme a elegirlo. Ayakos cerró su libro con un golpe seco que resonó en la sala silenciosa. Levantó la vista y, al ver el desastre, soltó un suspiro cargado de esa irritación tan característica de él. Eres una torpe, humana, gruñó, aunque se levantó de su silla de inmediato. No puedes pasar 5 minutos sin demostrar que tu coordinación es inferior a la de un bebé recién nacido. A pesar de sus quejas, Ayakos se levantó y se quitó su chaqueta. Quítate el suéter de lana, ordenó. Y ponte esto. No pienso caminar junto a una humana que parece haber salido de un naufragio. Además, finalmente me quito esta cosa horrible. Al quitarse su chaqueta, quedó revelada la camisa negra básica que llevaba debajo. La prenda era de una tela elástica que se ceñía perfectamente a su torso, marcando sin esfuerzo la musculatura definida de sus hombros y el ancho de su espalda. Sus brazos fuertes, curtidos por milenios de batallas, quedaron expuestos. Asia, que estaba a punto de disculparse nuevamente, se quedó muda. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la figura imponente del juez.
La camisa negra, aunque sencilla, le sentaba increíblemente bien, dándole un aspecto mucho más moderno y, de alguna manera, más humano pero peligrosamente atractivo. El contraste entre su piel pálida y la oscuridad de la tela era magnético. Asia sintió que el calor le subía al rostro a una velocidad alarmante. Giró los ojos hacia otro lado de inmediato, intentando ocultar su intenso sonrojo, pero no podía evitar que su corazón martilleara contra sus costillas. ¿Qué te pasa, mocosa?, preguntó Ayakos, lanzándole la chaqueta de cuero directamente a la cara para que la atrapara. ¿Es que el té también te ha nublado la vista? Tienes cara de haber visto algo impactante. No es nada, balbuceó Asia, cubriéndose con la chaqueta, que le quedaba inmensamente grande y olía a una mezcla de sándalo y cuero nuevo. Es solo que, la camisa le queda muy bien, señora Ayakos. El juez volvió a sentarse, cruzando sus poderosos brazos sobre la mesa, lo que hizo que sus bíceps se tensaran de una forma que Asia encontró muy difícil de ignorar. Bueno, sentenció él, ignorando el cumplido y retomando su libro, espero que con eso ya no me molestes más. Leeré un rato más antes de que el sol se oculte por completo. Intenta no derramar nada sobre la chaqueta. Asia asintió rápidamente, hundiéndose en la chaqueta de Ayakos. Se sentía pequeña y protegida dentro de la prenda, que aún conservaba el calor corporal del juez. El olor de él la rodeaba, dándole una sensación de intimidad que la hacía sonreír para sus adentros, a pesar de la mancha en su vestido. Pasaron los siguientes minutos en un silencio renovado. Ayakos parecía estar realmente concentrado, pasando las páginas con elegancia, mientras su figura sin chaqueta dominaba el espacio de la mesa. Asia intentaba enfocarse en sus cuentos, pero de vez en cuando, su mirada se desviaba hacia los brazos de Ayakos o hacia la forma en que su cabello oscuro caía sobre su frente. Es muy guapo, pensó Asia, sintiendo una punzada de culpa por tener pensamientos tan poco monásticos, pero al ver cómo él se tomaba en serio su lectura, se sintió feliz de estar allí. Señora Ayakos, susurró ella después de un rato, ¿le gusta lo que está leyendo? Es una fantasía humana bastante pretenciosa, respondió él sin levantar la vista. Pero admito que el autor tiene una comprensión interesante sobre la justicia y el castigo. Aunque sus demonios son lamentables comparados con la realidad del inframundo. Asia soltó una risita suave. Me gusta que podamos estar aquí, así, tranquilos. Ayakos cerró el libro por un momento y la miró fijamente. Sus ojos púrpuras, usualmente fríos, parecían haber suavizado sus bordes bajo la luz del atardecer. Supongo que tienes razón, humana, dijo con un tono casi imperceptible de suavidad. En el inframundo no hay té, ni humanas torpes derramando cosas sobre sus vestidos. Es un cambio, aceptable. Pero no te acostumbres a mi paciencia. Asia asintió, satisfecha con esa respuesta. Sabía que para Ayakos, decir que algo era aceptable era una confesión de afecto. Se acomodó mejor en la silla, envolviéndose más en la chaqueta de cuero, y continuó leyendo mientras el sol comenzaba a descender, pintando la biblioteca de tonos naranjas y violetas. El silencio en la biblioteca se volvió más denso a medida que las sombras se alargaban sobre las estanterías de madera. Ayakos cerró la Divina Comedia con un movimiento firme, sus dedos tamborileando apenas sobre la cubierta de cuero del libro. A su lado, Asia suspiró con suavidad al terminar el último cuento de su libro, cerrándolo con una delicadeza que contrastaba con la fuerza del juez. Asia se quedó un momento mirando hacia el ventanal. El cielo había pasado de un azul claro a un tono lavanda profundo, salpicado de nubes anaranjadas. En ese instante, un pensamiento cruzó su mente con la claridad de un manantial. Este está siendo, sin duda alguna, el mejor día de mi vida. No era por el lugar, ni por los libros, sino por la presencia del hombre que, a pesar de sus quejas y su orgullo, no la había soltado de la mano durante el camino y ahora le prestaba su chaqueta para cubrir su torpeza. Ya es suficiente de historias humanas por hoy, sentenció Ayakos, poniéndose en pie. Sin su chaqueta, su presencia seguía siendo imponente.
La camisa negra resaltaba su porte atlético mientras estiraba los brazos, despertando los músculos de su espalda. Asia se levantó rápido, aún envuelta en la chaqueta de cuero que le llegaba por los muslos, haciéndola lucir pequeña y adorable. Al salir de la biblioteca caminaron unas cuantas cuadras hasta que el sonido de flautas tradicionales, tambores taiko y el murmullo alegre de una multitud. Lo que antes era una plaza comercial tranquila se había transformado en un festival. ¿Qué es todo este ruido?, preguntó Ayakos, con cara de molestia. Es un festival, señora Ayakos. Asia dio un pequeño saltito de emoción, olvidando por un segundo su timidez. Mire las linternas. Y los puestos. ¿Podemos pasar por ahí antes de regresar a casa? Ayakos miró hacia la marea de gente. Odiaba las multitudes, pero al ver la chispa de ilusión en los ojos de Asia, soltó un bufido de resignación. Camina cerca de mí, mocosa. Si te pierdes entre esa masa de gente, no pienso perder el tiempo buscándote. Asia tomaría su mano y entraron al recinto del festival. Era un laberinto de puestos de madera decorados con telas rojas y blancas. El aroma a yakisoba a la plancha y takoyaki recién hecho inundaba el ambiente. Asia caminaba maravillada, observando a los niños con máscaras de plástico y a las parejas en yukata. Ayakos, por su parte, caminaba con una expresión de molestia, aunque su mirada se detenía con curiosidad en los puestos de comida. ¿Esos mercaderes, qué es esa masa redonda que cocinan?, preguntó él, señalando un puesto de takoyaki. No lo sé. Pero se ve muy ricos. ¿Quiere probar uno? Asia sacó el dinero que la madre de Aika le había dado. Compraron una bandeja y, para sorpresa de Asia, Ayako se comió uno de un solo bocado sin inmutarse por el calor. Aceptable, dijo él, limpiándose la comisura de los labios con un gesto elegante. Aunque el sabor es algo rudimentario. Caminaron un poco más hasta que llegaron a una zona de juegos de feria. Había uno que destacaba. Una máquina de golpea al topo que prometía premios grandes a quien lograra la puntuación máxima. En lo alto del estante, un peluche enorme de una rata amarilla con mejillas rojas y cola de rayo parecía vigilar el lugar. Asia se detuvo en seco, mirando el peluche con una mezcla de ternura y deseo. Ayako se percató de inmediato. ¿Te interesa ese roedor deforme?, preguntó con tono burlón. Es muy lindo. Se parece a un personaje que Aika-san me mostró una vez, murmuró Asia, sonrojándose. Pero parece difícil de ganar. Ayakos no dijo nada. Simplemente se acercó al puesto y dejó caer una moneda sobre el mostrador. El encargado, un hombre que gritaba para atraer clientes, le entregó el mazo de goma. Adelante, joven. Demuestre que tiene fuerza en esos brazos. Ayakos tomó el mazo como si fuera un arma sagrada. Cuando el primer topo asomó la cabeza, el golpe fue tan rápido que el encargado ni siquiera lo vio. Pum. 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 Los topos mecánicos volaban hacia abajo apenas rozaban la superficie. La velocidad de Ayakos era sobrehumana. Sus brazos, libres de la chaqueta, se movían con una potencia que atrajo la atención de todos los presentes. ¡Increíble! Miren ese récord. Gritó el encargado mientras la máquina echaba humo digital al llegar al puntaje máximo. Ayako soltó el mazo con indiferencia y señaló el estante superior. Dame la rata amarilla. Cuando recibió el peluche, se lo entregó a Asia de forma casi brusca. Tómalo. Deja de mirarlo con esa cara de tristeza, me pones nervioso. Gracias, señora Ayakos. Es precioso. Asia abrazó al peluche gigante, escondiendo su cara sonrojada en la felpa suave. Varias chicas que pasaban por allí se quedaron mirando a Ayakos, murmurando sobre lo guapo que era y la suerte que tenía la chica de vestido blanco. Ayakos las ignoró por completo. Siguieron caminando abandonando el lugar, pero Asia vio algo que la hizo detenerse de nuevo. Un puesto de artesanías con pulseras de imán. Había un par con dos conejitos, uno blanco y uno negro, que se unían al estar cerca. Con las manos temblando, las compró junto con un collar sencillo para Aika.
Señora Iacos, yo quería que tuviéramos esto, dijo ella en un rincón más apartado, extendiéndole la pulsera del conejo negro. Es para recordar este día. Para que estemos conectados. Iacos miró la pequeña baratija. Pónmela, ordenó, extendiendo su muñeca. Pero si se rompe, no esperes que guarde luto por ella. Asia se la abrochó con cuidado. Al acercar su propia mano, los imanes hicieron un pequeño clic. El contraste del conejo negro contra la piel de Iacos y la chaqueta de cuero que ella vestía creaba una imagen que Asia guardó en su corazón. Señora Iacos, muchas gracias por este día. Iacos no dijo nada, solo giró la cabeza. Solo es una baratija, no es para tanto, humana. Así, siguiendo su camino, dejando el lugar del festival. La luna terminó de caer sobre Kuo, el ruido del festival se sentía cada vez más lejano, Iacos y Asia mientras se alejaban del bullicio. Al llegar a un antiguo puente de piedra que cruzaba el río de la ciudad, Asia se detuvo en seco, apoyando sus manos, y su gran peluche de la rata amarilla, sobre el barandal de metal. «Mire, señora Iacos», exclamó ella con la voz llena de asombro. A lo lejos, el cielo negro se iluminó de repente. ¡Pum! Una enorme flor de luces doradas y rojas estalló sobre el horizonte, reflejándose con una nitidez cristalina sobre las aguas tranquilas del río. Iacos se detuvo a su lado, cruzando sus brazos, aún descubiertos, mostrando su imponente presencia en esa camisa negra, y observó el espectáculo con una calma que rara vez se permitía. «Fuego y pólvora», murmuró el juez. Los humanos tienen una extraña obsesión con crear cosas hermosas que solo duran un segundo antes de desaparecer. Es una metáfora bastante adecuada para sus vidas. Asia no se sintió triste por sus palabras. En lugar de eso, se acercó un poco más a él, sintiendo el aroma del cuero de la chaqueta que aún llevaba puesta. «Quizás es por eso que son tan valiosos», respondió ella en un susurro, mientras un fuego artificial azul iluminaba su rostro. «Porque sabemos que no durarán para siempre, intentamos que ese segundo sea el más bonito de todos. Como hoy». Iacos bajó la mirada hacia ella. Bajo la luz intermitente de las explosiones, Asia se veía pequeña y radiante. El imán de su pulsera de conejo hizo un leve clic al chocar con el metal del puente cerca de la mano de Iacos, recordándole que, por mucho que él intentara negarlo, había una conexión que se había fortalecido en esas pocas horas. «Señora Iacos», dijo ella, girándose para mirarlo a los ojos. «Sé que usted dice que solo somos herramientas, pero, gracias por este día. Realmente ha sido el mejor día de mi vida». El juez de Garuda guardó silencio. El estruendo final del festival iluminó todo el cielo con una cascada de chispas blancas y plateadas. Por un breve instante, la expresión de Iacos se suavizó por completo. No había rastro de la soberbia del juez del inframundo, solo un hombre observando la belleza del mundo junto a alguien que, contra todo pronóstico, le importaba. «Ya es tarde», dijo finalmente, aunque no se movió del sitio. «Disfruta el resto de las luces, humana. El camino a casa es largo y dudo que esa rata amarilla que cargas se mueva por su cuenta». Asia soltó una risita y se acomodó la chaqueta de cuero, sintiéndose la persona más afortunada del mundo. Se quedaron allí un buen rato, en lo alto del puente, viendo cómo las últimas luces se desvanecían en el aire. Iacos de Garuda se tensó. No fue un movimiento humano, sino el instinto de su cosmos que detecta una vibración familiar. «Asia, ponte detrás de mí». «Ahora», ordenó con una voz que no admitía réplica. El tono era tan gélido y cargado de autoridad que la joven monja, a pesar de su confusión, obedeció al instante, abrazando su peluche de rata amarilla contra su pecho mientras se ocultaba tras la ancha espalda del juez. Iacos clavó su mirada púrpura en la cima de un edificio antiguo que flanqueaba el río. Allí, recortadas contra la luna, dos siluetas encapuchadas permanecían inmóviles. Sin previo aviso, las figuras saltaron. No cayeron. Descendieron con una velocidad que rasgó el aire, aterrizando con un impacto seco sobre el pavimento del puente, levantando una nube de polvo y astillas de piedra.
No sabíamos que uno de los 3 jueces del inframundo estaba en este mundo, dijo la figura más grande, cuya voz era profunda y rasposa como el chocar de 2 rocas. Ambas figuras se hincaron con una rodilla en el suelo ante Ayakos, en una muestra de respeto absoluto que dejó a Asia sin aliento. Entonces, con un movimiento sincronizado, se despojaron de sus túnicas oscuras, lanzándolas al piso con tal fuerza que la tela pareció desgarrarse. Bajo la luz de la luna y los últimos destellos de los fuegos artificiales, el brillo violáceo y oscuro de 2 Sapuris se reveló. Eran Giganto de Cíclope y Celos de Sapo. Señor Ayakos, habló Giganto, su imponente armadura de Cíclope reflejando el fulgor de las explosiones en el cielo. Hemos sido enviados a este mundo por el Gran Hades después de que la Guerra Santa fuera ganada. Estábamos en una misión de reconocimiento, pero ahora que un juez ha llegado, nuestras vidas y puños están a sus órdenes. Ayakos los observó con una mezcla de sospecha y extrañeza. Su mente, que apenas comenzaba a adaptarse a la normalidad de Kuo, fue golpeada por una serie de conceptos que no encajaban. ¿Cómo llegaron aquí?, preguntó Ayakos, con los brazos cruzados y la pulsera del conejo negro brillando en su muñeca, un contraste ridículo frente a los 2 espectros arrodillados. ¿Que no lo sabe, señor?, intervino Celos con su voz chillona y servil, encorvándose sobre sus rodillas. Fue mediante el poder del dios Cronos. Él abrió el paso para que el ejército de Hades se extendiera más allá de las fronteras del multiverso. Espere. Giganto levantó la vista, entrecerrando su único ojo visible. ¿Acaso no recuerda su misión encomendada por Hades? ¿Dónde está su ejército? ¿Dónde están sus subordinados de la estrella celeste de la valentía? Un silencio pesado cayó sobre el puente. Ayakos procesó las palabras de Giganto. Él no recordaba ninguna misión, ni a Cronos, ni una victoria en la Guerra Santa. Para él, su presencia en este mundo era un exilio algo anormal, pero él mucho menos le era leal al dios que lo traicionó, aquel dios que profanó el cuerpo de su querida Violet. No sé de qué misión hablas, sentenció Ayakos con desdén. Y lo que haga ese dios Hades me importa un bledo. Mi presencia aquí no responde a sus caprichos. Giganto y Celos se quedaron petrificados. Giganto se puso de pie lentamente, su enorme sombra cubriendo gran parte del puente. La duda comenzó a transformarse en una furia contenida. Si usted es el juez de Garuda, Giganto apretó los puños, haciendo que las piezas de su Sapuri chirriaran. ¿Dónde está su armadura? ¿Dónde está el brillo de la estrella celeste de la valentía? Miró a Ayakos de arriba a abajo, deteniéndose en la camisa negra básica y, sobre todo, en la pulsera de juguete que compartía con la chica que temblaba detrás de él. ¿Un impostor?, siseó Celos, retrocediendo con una mueca de asco. No tiene su Sapuri. Viste como un humano vulgar. Y acaba de insultar al señor Hades. Nadie habla así de nuestro líder. Nadie. No permitiré que un farsante manche el nombre de los jueces, rugió Giganto, expandiendo su cosmos oscuro, que comenzó a resquebrajar el suelo del puente. Si realmente eres Ayakos, tu armadura debería responder a tu llamado. Pero solo veo a un hombre abandonado por su propia estrella, usando baratijas humanas. Has traicionado la voluntad de nuestro señor. Ayakos no retrocedió ni un milímetro. A pesar de no tener su Sapuri, su cosmos comenzó a arder con una intensidad violeta que hizo que la superficie del río empezara a burbujear. Te lo advierto, Cíclope, dijo Ayakos, sus ojos púrpuras brillando con una luz asesina. Mi paciencia con los de tu clase siempre fue escasa. Si valoras tu insignificante vida, desaparece de mi vista antes de enviarte de regreso al pozo del que saliste. Asia se aferró a la camisa de Ayakos, sintiendo el calor abrasador que emanaba de él. Prepárate para morir, traidor. Gritó Giganto, lanzándose hacia adelante con un puñetazo cargado de energía oscura. El puente vibró bajo el peso del cosmos oscuro que Giganto desplegó. El puñetazo del Cíclope, capaz de pulverizar rocas macizas, viajó por el aire con un silbido mortal directo al rostro de Ayakos. Sin embargo, no hubo explosión, ni crujido de huesos, ni impacto.
Ayakos, sin siquiera mover los pies, levantó su mano derecha y detuvo el puño gigante en seco. El choque de la energía contra su palma creó una onda expansiva que hizo que el peluche de Asia saliera volando, y ella tuviera que cubrirse los ojos. Giganto se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron con horror al ver que un hombre sin armadura había frenado su máxima potencia con la facilidad de quien detiene una mosca. Te lo advertí, basura, siseó Ayakos, cuyos ojos púrpuras ahora ardían con una luz maligna. Que no vista mi Sapuri no significa que mis manos hayan olvidado cómo triturar a los de tu clase. Ayakos ejerció presión, y el metal del guantelete de Giganto empezó a crujir y doblarse. Ahora, por segunda y última vez, responde, la voz del juez bajó a un tono sepulcral. ¿Cuántos de ustedes, las ratas del ejército de Hades, han osado infectar este mundo? Giganto, a pesar del dolor y el miedo que empezaba a calar en su alma, apretó los dientes con fanatismo. Jamás te lo diré, traidor. Aunque seas el juez, si has dado la espalda al señor Hades, solo mereces la muerte. Celos, ayúdame. Celos de sapo, que había estado observando desde la retaguardia, saltó con su característica forma rastrera, intentando golpear a Ayakos por el flanco con un ataque traicionero. Jiji. Muere, impostor. Chilló el sapo. Ayakos ni siquiera se dignó a mirarlo. Con un movimiento casi imperceptible de su mano libre, desató una ráfaga de presión de aire cargada de cosmos. El golpe invisible impactó de lleno en el pecho de Celos, destrozando su Sapuri y lanzándolo contra los pilares del puente. Antes de que el espectro pudiera siquiera gritar, Ayakos cerró su puño y el cuerpo de Celos estalló en una nube de energía oscura, dejando solo fragmentos de metal púrpura cayendo al río. Un estorbo menos, sentenció Ayakos. Luego, volvió su atención a Giganto. Si no vas a hablar por las buenas, me divertiré viendo cómo tu alma se desintegra bajo el fuego de mi voluntad. Asia retrocede un poco, le dijo el juez a la monja. Está haciendo caso enseguida. Ayakos soltó el puño de Giganto y dio un paso atrás. El aire alrededor del juez comenzó a calentarse de forma antinatural. Unas llamas negras comenzaron a brotar del suelo del puente, rodeando a Ayakos en un torbellino de oscuridad incandescente. Aunque no estaba portando su armadura, el cosmos de Ayakos era tan vasto que la realidad misma comenzó a plegarse. Conquistador de Indra. Rugió. El cielo sobre Kuo, que apenas segundos antes estaba iluminado por fuegos artificiales humanos, fue reclamado por la ira del inframundo. El cosmos de Ayakos se manifestó en la forma de cientos de plumas de fuego negro que se elevaron hacia la atmósfera. Giganto miró hacia arriba, paralizado por la majestuosidad aterradora de la técnica. Las llamas negras no eran fuego ordinario. Eran la concentración de la ira de Garuda. El proyectil invisible explotó en las alturas, y una lluvia de plumas flameantes comenzó a caer como meteoritos oscuros sobre Giganto. Cada pluma que tocaba a Giganto no quemaba su carne, sino que devoraba su cosmos y su espíritu. ¡Ah! El grito de Giganto desgarró la noche mientras las llamas negras lo envolvían. Asia, aterrada por la violencia pero incapaz de dejar de mirar la espalda de su protector, vio cómo Ayakos se mantenía firme entre las llamas negras. La pulsera de conejo en su muñeca brillaba bajo el resplandor oscuro del ataque, un recordatorio irónico de la tarde de paz que acababa de ser calcinada por el pasado que el juez intentaba ignorar. Giganto se retorcía en el suelo del puente, su Sapuri de cíclope estaba al rojo vivo y su espíritu se quebraba bajo el tormento del conquistador de Indra. Ayakos se acercó a él con pasos lentos, cada bota resonando con una finalidad fúnebre sobre el pavimento agrietado. El juez lo tomó del cuello, levantando la inmensa masa de carne y metal con una sola mano, mientras las plumas de fuego negro seguían consumiendo su energía. Habla, sentenció Ayakos, su voz era un susurro letal. ¿Cuántos de ustedes han cruzado la frontera de este mundo? ¿Ese son pocos? Jadeó Giganto, con sangre escapando de su boca. El poder de Cronos es inestable, llegar a otros mundos es limitado, solo unos pocos fuimos enviados para preparar el terreno.
Ayakos apretó más el agarre, dispuesto a triturar la laringe del espectro, cuando una presencia cargada de una energía distinta, una mezcla de santidad corrupta y oscuridad, volaba sobre el puente. Una mujer de belleza letal, con 2 alas de color azabache. «Qué pena están luchando», dijo la ángel caído con una sonrisa maliciosa, ignorando la presión asesina que emanaba de Ayakos. «Pero creo que tengo otro asunto que atender». «Ahora», gritó la mujer. Mientras ella desplegaba sus alas para crear un torbellino de plumas negras impregnadas de energía sacra para distraer a Ayakos, otros 4 ángeles caídos descendieron del cielo como halcones. Antes de que Ayakos pudiera reaccionar, los subordinados rodearon a Asia, quien soltó un grito de terror mientras su peluche de rata amarilla caía al suelo, olvidado. «Señora Ayakos», gritó Asia mientras los ángeles caídos la sujetaban con fuerza y emprendían el vuelo a toda velocidad hacia la oscuridad de la noche. La vista de Asia siendo arrebatada hizo que algo dentro de Ayakos estallara. El aire a su alrededor se volvió tan pesado que el puente comenzó a desquebrajarse. «Basta de juegos», sentenció con una frialdad que heló la sangre de los presentes. En un movimiento rápido y antes de que el cíclope pudiera articular una súplica, la mano del juez se movió como una espada. Con un tajo limpio y brutal, la cabeza de Giganto voló por los aires, separándose de su cuerpo antes de que el cadáver cayera al río. Sin detenerse, Ayakos saltó hacia los ángeles caídos que aún no habían escapado. 2 de ellos intentaron interponerse en su camino lanzando lanzas de luz. Ayakos simplemente atravesó los ataques, agarró a ambos por el cráneo y los estrelló uno contra el otro con tal fuerza que sus cabezas estallaron en una lluvia de sangre. La líder de los caídos, al ver la masacre y la facilidad con la que el juez había exterminado a sus compañeros, palideció. «¿Qué demonios?», exclamó, batiendo sus alas desesperadamente para ganar altura. Ayakos intentó lanzar una ráfaga de viento, pero la ángel caído ya se perdía en la distancia. La ángel caído logró huir entre las sombras de los edificios, aprovechando la distracción que sus compañeros muertos le proporcionaron. El juez de Garuda se quedó solo en medio del puente destruido. En el suelo, vio la pulsera de conejo blanco que Asia había dejado caer en el forcejeo, junto al peluche de la rata amarilla. Ayakos apretó la pulsera de conejo blanco contra la palma de su mano, sintiendo cómo el metal barato se hundía en su piel. Con la otra mano, recogió del suelo el peluche de la rata amarilla, que ahora lucía sucio por el polvo del puente destruido. Sus ojos púrpuras no se apartaban del punto en el cielo donde Asia había desaparecido. Estaba a punto de salir corriendo a buscar a Asia cuando un destello de luz gélida iluminó sus pies. Un círculo mágico azul, adornado con el emblema del clan Sitri, se desplegó sobre el pavimento agrietado. De la luz surgieron Sona Sitri y su reina, Tsubaki Shinra. Ambas llegaron con semblantes tensos. «¿Qué ha ocurrido aquí?», preguntó Sona, ajustándose las gafas mientras observaba los restos de la Sapuri de Giganto y las plumas negras esparcidas. El estallido de energía fue masivo. «¿Qué pasó?». Ayakos ni siquiera se giró para verlas. Se mantenía de espaldas, una figura oscura bajo la luz de la luna, sosteniendo con una extraña delicadeza el peluche amarillo. «Ángeles caídos», soltó Ayakos con una voz tan seca que parecía el crujir de un hueso. «Y ratas del ejército de Hades». Tsubaki dio un paso adelante. «¿Espectros y ángeles caídos trabajando juntos?». Ayakos negó con la cabeza. «Estaban trabajando por separado, pero no descarto la posibilidad», dijo con un tono sereno pero con un toque de cierta molestia. «Ayakos-kun, necesitamos trazar un plan. Si te lanzas solo podrías caer en una emboscada». «Basta de palabrerías inútiles, humana», le espetó Ayakos, girándose parcialmente. Su rostro era sereno pero en su aura se notaba la furia que él contenía. «No necesito su ayuda, ni sus planes, yo puedo solo contra ellos. No quedará nada de ellos cuando termine». Con un movimiento brusco, Ayakos le lanzó el peluche de la rata amarilla a Tsubaki.
Ella lo atrapó por instinto, quedando desconcertada ante la suavidad del juguete frente a la violencia que emanaba del juez. «Quédate con esa basura», sentenció Ayakos. «Y no me sigan. Seguramente solo serán un estorbo». Tsubaki, sosteniendo el peluche de la rata amarilla contra su pecho, dio un paso vacilante hacia él. Tsubaki, bajando la mirada por un segundo. «Te pido que tengas cuidado. No sé si eres invulnerable, pero Ayakos. Este mundo no es algo que tú conozcas». Ayakos la miró fijamente. Tsubaki apretó el peluche, quiso decir algo más, quiso pedirle que regresara a salvo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Ayakos caminó unos pasos hacia ella y con un simple gesto puso su mano en su cabeza. «Volveré bien, esas ratas no son nada». Tsubaki asintió sin poder decirle una sola palabra más. Y sin una palabra más de despedida, Ayakos salió corriendo directo hacia el bosque, donde fue por donde vio que se llevaron a Asia. Tsubaki y Sona vieron alejarse poco a poco a Ayakos hasta que desapareció de su vista. «Parece que alguien tiene sentimientos confusos», dijo Sona mientras se acomodaba sus gafas, en otra parte Ayakos de Garuda. El juez del inframundo, guiado por el rastro residual de la energía sacra corrupta de los ángeles caídos, él corrió por un par de minutos hasta que, frente a él, recortada contra el cielo nocturno, se erguía una estructura de piedra desgastada, con una cruz maltrecha en el punto más alto. Era la iglesia abandonada. El mismo lugar maldito donde, semanas atrás, el destino lo había cruzado por primera vez con Asia Argento. El círculo de la ironía se cerraba de forma sangrienta. Antes de que pudiera derribar las puertas, el aire frente a la entrada de la iglesia se distorsionó. Dos figuras descendieron del techo, batiendo sus alas de un negro azabache con una elegancia que pretendía ser imponente, pero que a los ojos del juez no era más que el aleteo de dos moscas molestas. La primera era una chica de aspecto infantil, vestida con un fastuoso atuendo de Lolita gótica que contrastaba con la crueldad de su mirada. Su nombre era Mitels. A su lado se encontraba una mujer más alta, de curvas pronunciadas y un largo cabello azul que caía sobre sus hombros descubiertos. Calawarna. Ambas sonreían con la suficiencia de quien se cree dueño de la situación, ignorando por completo la magnitud del monstruo que tenían enfrente. «Vaya, pero miren lo que trajo el viento», dijo Calawarna, cruzándose de brazos y adoptando una postura provocativa. «Así que tú eres el humano que derrotó a Don Asiege. Debo admitir que tienes buen porte para ser un simple humano, pero te has metido en el territorio equivocado». «Vaya que eres lindo, qué pena que tengamos que matarte», se burló Mittel, flotando a unos centímetros del suelo mientras generaba una pequeña lanza de luz en su mano derecha. «Lárgate de aquí y quizás te dejemos vivir». Ayakos ni siquiera parpadeó. Sus ojos púrpuras pasaron a través de ellas como si contemplara el vacío. No tenía tiempo para juegos, no tenía tiempo para discursos de villanos de pacotilla. Su mente solo estaba fija en las paredes de la iglesia y en el latido de la energía de Asia que se debilitaba progresivamente en el interior. «Apártense, basura», sentenció Ayakos. Su voz no fue un grito, sino una orden absoluta que hizo que el aire alrededor del claro se volviera denso y difícil de respirar. «¿Qué tipo tan rudo? A ver si mantienes esa boca cerrada cuando te atraviese el corazón», gritó Mittel, lanzando su lanza de luz directamente hacia el pecho expuesto del juez. Ayakos no se movió para esquivarla. En su lugar, elevó su cosmos a un nivel que distorsionó la luz de la luna. Extendió ambos brazos hacia enfrente cruzados entre sí, adoptando una postura para lanzar su habilidad, mientras una ráfaga de viento comenzó a girar a su alrededor, levantando la tierra y las piedras del suelo. «Ilusión galáctica», rugió el juez del inframundo. El ataque no requirió de su Sapuri para manifestarse con toda su aterradora gloria. El espacio tridimensional alrededor de Mittel y Calawarna comenzó a fracturarse. El cielo nocturno pareció rasgarse, revelando un plano astral oscuro donde decenas de ojos gigantescos y malévolos se abrieron en el vacío, parpadeando al unísono.
La realidad misma se dobló en ángulos imposibles, creando una presión gravitacional y mental que aplastó el sistema nervioso de ambas ángeles caídos. ¿Qué es esto? Alcanzó a balbucear Calawarna, dejando caer su lanza de luz mientras sentía que sus huesos se pulverizaban bajo el peso de una fuerza invisible. El espacio se está rompiendo. Mitelk soltó un alarido de puro terror, destrozando su cordura. Ambas fueron lanzadas por el aire y cayeron al suelo de cabeza de forma instantánea. Con la sangre brotando de sus oídos y narices debido a la brutal descarga de energía choqueante. El ataque las había fulminado en un abrir y cerrar de ojos, demostrando la abismal diferencia de poder. La ilusión galáctica se disipó, dejando el claro en un silencio sepulcral, roto únicamente por los jadeos agónicos de las dos mujeres. Calawarna, haciendo gala de una resistencia puramente biológica, intentó apoyar sus manos en el pavimento agrietado para levantar el torso. Su cabello azul estaba empapado en sudor y tierra, y su mirada, antes altiva, ahora reflejaba el pánico de un animal acorralado. ¿Tú, qué eres? Logró articular, levantando la cabeza hacia la silueta de Ayakos. Ese fue su último error. Ayakos avanzó un paso, y antes de que Calawarna pudiera reaccionar, el juez descargó una patada brutal y despiadada directamente contra su cabeza. ¡Crack! El sonido del impacto fue seco y sordo. La fuerza del golpe envió la cabeza de Calawarna contra el suelo, fracturando el concreto. Pero Ayakos no se detuvo ahí. Sin una sola pizca de emoción en el rostro, con la mirada tan fría como el mismo infierno, comenzó a patear su cabeza una y otra vez. ¡Pum! ¡Crack! ¡Pum! Las botas del juez se tiñeron rápidamente de un carmesí espeso. Calawarna ni siquiera pudo gritar. Tras la tercera patada, la resistencia de su cuerpo de ángel caído cedió por completo, y para la quinta patada, el cráneo de la mujer de cabello azul se abrió por completo, dejando un rastro dantesco sobre la entrada de la iglesia. El juez retiró su bota, indiferente a la carnicería que acababa de realizar. A unos metros de distancia, Mitelk presenció la escena completa. El horror la paralizó de tal forma que olvidó cómo respirar. Su vestido de lolita gótica estaba salpicado con la sangre de su compañera, y sus alas negras temblaban incontrolablemente contra el suelo. Ver a Calawarna, una de las ejecutoras más fuertes de su grupo, ser reducida a una masa informe en cuestión de segundos por un hombre que ni siquiera parecía estar esforzándose, destruyó cualquier rastro de su orgullo. Piedad, rogó Mitelk, las lágrimas mezclándose con el polvo de su rostro mientras se arrastraba hacia atrás, alejándose del charco de sangre. Por favor, no me mates, yo no quería, yo no fui la que se la llevó. Fue Reinaré. Por favor. Ayakos comenzó a caminar hacia ella. Cada uno de sus pasos resonaba en la mente de Mitelk como las campanadas del juicio final. La joven ángel caído cerró los ojos, esperando el golpe definitivo que apagaría su existencia de la misma forma brutal. Sin embargo, el golpe nunca llegó. Ayakos pasó de largo. Un hilo rojo salió del cuello de la chica, quien seguidamente se dio cuenta de que había sido decapitada. Ayakos la cortó con una ráfaga de aire sin que ella se diera cuenta. Tu vida no vale nada. Quédate ahí y reza al dios que traicionaste en el más allá. Sin mirar atrás, Ayakos levantó su mano derecha y, con un simple impulso, las pesadas puertas de madera de la iglesia abandonada salieron volando hacia el interior, haciéndose pedazos contra las columnas del templo. El juez del inframundo se adentró en la penumbra de la iglesia. El olor a humedad, a madera podrida y a la magia ritual de Reinar inundaba el ambiente, pero bajo todo eso, Ayakos pudo sentir el pulso débil de la energía de Asia. El eco de las puertas destruidas aún resonaba en las paredes de la iglesia abandonada cuando una lluvia de proyectiles luminosos rasgó la penumbra de la iglesia. Decenas de ángeles caídos de menor rango, que custodiaban el perímetro interior, desplegaron sus alas negras y arrojaron sus lanzas de luz de forma simultánea. El ataque fue un muro brillante que buscaba empalar al intruso en un instante. Para cualquier habitante de este mundo, una andanada de tal calibre habría sido mortal.
Para Ayakos de Garuda, era un insulto a su velocidad. Alguien cuyos reflejos habían sido pulidos en los campos de batalla de la Guerra Santa, esquivando ataques de caballeros de oro que superaban con creces la velocidad de la luz, veía esas lanzas como destellos perezosos en cámara lenta. Con movimientos fluidos y precisos, Ayakos ladeó el torso, dio un paso corto a la izquierda y dejó que la energía sacra pasara a milímetros de su piel sin rozar una sola hebra de su cabello oscuro. Las lanzas impactaron contra las paredes y el suelo de piedra a sus espaldas, provocando pequeñas explosiones que agrietaron aún más la estructura del templo, pero el juez ya no estaba allí. Antes de que los atacantes pudieran procesar cómo había evitado el impacto, Ayakos flexionó las piernas y dio un salto colosal. El suelo bajo sus botas se hundió y el juez se elevó hacia las alturas de la deteriorada iglesia. Alcanzó a uno de los ángeles caídos que flotaba cerca de los vitrales rotos. Sin mediar palabra, Ayakos lo sujetó por la espalda. Sus manos humanas, imbuidas en un cosmos implacable, se enterraron en la base de las extremidades de la criatura. Con un tirón seco y despiadado, le arrancó las alas de cuajo. El alarido del caído fue ensordecedor antes de que Ayakos lo arrojara con brutalidad hacia el suelo de piedra, donde el impacto terminó con su miserable existencia. Los demás ángeles caídos se quedaron petrificados en el aire. El miedo, un frío primitivo que rara vez experimentaban, se coló bajo sus pieles. Algunos, presas del pánico, comenzaron a batir sus alas en retirada, buscando las salidas superiores de la iglesia. Sin embargo, un grupo de 3 caídos, cegados por el fanatismo, volvieron a materializar sus armas y se lanzaron en picada contra el juez mientras éste descendía lentamente. Ayakos, flotando en el aire por escasos segundos, observó las puntas de las lanzas que se dirigían hacia él. No se molestó en esquivar. Juntó las palmas de sus manos en una postura marcial y, con una voz que resonó, pronunció el nombre de su técnica. Aleteo de Garuda. Al separar sus manos con un movimiento violento, desató una ráfaga de viento huracanado de proporciones apocalípticas. No era aire común, era una corriente de cosmos concentrado a una presión tan monstruosa que distorsionó el espacio alrededor de los atacantes. Las lanzas de luz se desintegraron al contacto y los 3 ángeles caídos fueron atrapados por el vórtice ascendente. La corriente fue tan potente que rompió por completo el techo de la iglesia, arrastrando los cuerpos de los caídos a una velocidad absurda hacia la atmósfera superior, lanzándolos directamente al espacio exterior, donde la fricción y el vacío absoluto desintegraron sus formas de manera instantánea. Las corrientes residuales del ataque terminaron de demoler gran parte de la estructura superior del templo. Los pilares de piedra crujían y el polvo caía como una cortina gris. Ayakos tocó el suelo con la ligereza de una pluma, con su camisa negra intacta, y caminó con paso firme hacia el altar principal, arrasando con los escombros que obstruían su camino. Allí, en el centro de la zona más profunda de la iglesia, la luz de la luna llena se filtraba a través del techo ahora inexistente, iluminando una escena que congeló la expresión del juez. Asia estaba allí. La joven monja había sido despojada de la chaqueta de cuero de Ayakos, la cual yacía en el suelo pisoteada y sucia. Estaba atada de pies y manos, siendo levantada de manera cruel contra una gran cruz de piedra que dominaba el altar. Su vestido blanco estaba rasgado y su rostro, usualmente iluminado por una sonrisa dulce, estaba cubierto de lágrimas y suciedad. Al escuchar los pasos y reconocer la imponente silueta, Asia levantó la mirada con las pocas fuerzas que le quedaban. «Ayuda, señora Ayakos», susurró con una voz rota, llorosa, que reflejaba el terror y el sufrimiento que había padecido en manos de sus captores. Ese susurro fue el detonante final. Algo dentro de Ayakos de Garuda se rompió por completo. Su cosmos comenzó a arder con una intensidad destructiva. La sangre en sus venas hervía y su espíritu, el de la estrella celeste de la valentía, se elevó a su máxima capacidad. La presión de su energía era tan descomunal que la iglesia entera comenzó a temblar, y las piedras del suelo empezaron a flotar a su alrededor, desafiando la gravedad. El aire se volvió irrespirable, cargado de un olor a ozono y muerte.
De repente, una luz violeta y cegadora brotó del cuerpo de Ayakos, formando un pilar de energía oscura que se elevó hacia el cielo nocturno. El destello no provenía de este mundo. Era el llamado de la eternidad. Respondiendo a la rabia incontrolable de su portador y a la necesidad absoluta de proteger lo que consideraba suyo, el espacio-tiempo se fracturó y fragmentos de un metal oscuro y sagrado comenzaron a materializarse desde el vacío. Las piezas se acoplaron a su cuerpo con la velocidad de un rayo y un tintineo metálico y fúnebre. Las glebas cubrieron sus piernas, el peto blindado se ajustó a su torso cubriendo la camisa negra, y los protectores de los brazos se cerraron con fuerza. Finalmente, las majestuosas y afiladas alas metálicas de la criatura mitológica se desplegaron a su espalda con un sonido imponente. La luz violeta se disipó gradualmente, revelando la imponente figura de uno de los 3 jueces del inframundo en toda su gloria y terror. Su Sapuri de Garuda había aparecido. El casco ocultaba parcialmente su rostro, pero sus ojos púrpuras brillaban ahora con una intensidad asesina. El silencio que siguió a la aparición de la Sapuri de Garuda era tan denso que el crujido de la madera quemada y el goteo de la sangre sobre la piedra resonaban como tambores. Reinaré, la líder de los ángeles caídos en esa sucia operación, emergió de las sombras del altar. Su rostro, que hasta hace un momento mostraba una sonrisa de superioridad triunfante, se desfiguró por completo. El pánico primitivo la paralizó al contemplar la figura que se alzaba ante ella. Un guerrero envuelto en un metal oscuro y violáceo que emanaba una sed de sangre. Ayakos no pronunció una sola palabra. No había necesidad de discursos. Las majestuosas alas de su Sapuri se batieron una sola vez con un sonido metálico y afilado, y en un parpadeo, el juez apareció frente a Reinaré. Antes de que la mujer pudiera siquiera batir sus alas para retroceder, la mano enguantada de Ayakos se cerró en torno a su cuello. La levantó del suelo sin el menor esfuerzo. Reinaré arañó desesperadamente la armadura, intentando zafarse, mientras sus piernas se agitaban en el vacío. Disfrutabas arrebatando lo que no te pertenece, ¿verdad, escoria? La voz de Ayakos, ahora resonando con el eco metálico de su casco de Garuda, heló la sangre de la caída. Ahora aprenderás el precio de tocar lo que es mío. Con un movimiento fluido y brutal, Ayakos giró el cuerpo de Reinaré en el aire y la estampó de espaldas contra el suelo del altar. Antes de que pudiera recuperarse del impacto, el juez plantó su bota blindada sobre la espalda de la mujer, inmovilizándola por completo. Sus manos buscaron la base de las 2 alas negras del ángel caído. ¡No! Espera. Piedad. Chilló Reinaré, las lágrimas de terror desfigurando su rostro. Crack. Un alarido desgarrador e inhumano llenó la iglesia destruida. Ayakos, con frialdad, le arrancó el par de alas desde la raíz. La sangre brotó a chorros, tiñendo el suelo de piedra. Sin detenerse un solo segundo, sordo a las súplicas y a los gritos agónicos, dejando la espalda de la caída como una masa informe de carne y hueso expuesto. Fue en ese preciso instante cuando el espacio de la entrada de la iglesia se iluminó con múltiples destellos mágicos. 2 círculos de invocación, uno carmesí y otro azul, se desplegaron simultáneamente. De ellos emergieron los clanes completos de las 2 herederas de Kuo. El clan Gremori, liderado por Rias, junto a Rias, Akino, Issei, Koneko y Kiba. Y el clan Shitri, con Sona y Tsubaki a la cabeza. Habían seguido la gigantesca firma de energía que había sacudido la ciudad, temiendo lo peor. Sin embargo, ninguna de las 2 facciones de demonios estaba preparada para la escena que encontraron. La iglesia estaba prácticamente reducida a escombros. El techo ya no existía, permitiendo que la fría luz de la luna bañara un escenario de pura carnicería. Y en el centro de todo, un guerrero con una armadura oscura que jamás habían visto en los registros de las 3 facciones sostenía a una Reinaré moribunda. Un escalofrío unificado, una corriente de pánico, recorrió la espina dorsal de todos los presentes. Issei dio un paso atrás, con los ojos desorbitados.
Rías Gremory se llevó una mano a la boca, perdiendo toda su compostura de noble, mientras que Sona Citri sintió que sus piernas temblaban bajo el peso de la presión gravitacional que el cosmos de Ayakos ejercía en el ambiente. Tsubaki, sosteniendo aún el peluche de la rata amarilla que Ayakos le había dejado, miró la Sapuri de Garuda. ¿Qué es esa armadura? Alcanzó a susurrar Rías, su voz temblando. Su poder, no es magia demoníaca, ni sakura, ni energía de caídos, es algo totalmente diferente. Ayakos los ignoró por completo. Para él, los recién llegados eran tan irrelevantes como el polvo. Su atención seguía fija en Rainare, quien se arrastraba débilmente por el suelo en un charco de su propia sangre. El juez se agachó y tomó el brazo derecho de Rainare. Con una presión lenta, calculada para maximizar el sufrimiento, comenzó a cerrar su puño. Crunch. El hueso del cúbito y el radio de la caída se pulverizaron bajo el guantelete oscuro. Rainare soltó un chillido ahogado, habiendo perdido ya las fuerzas para gritar con potencia. Ayakos continuó con el hombro, luego pasó a la clavícula, rompiendo cada sección ósea. «Detente». Intentó gritar Issei desde la entrada, horrorizado por la tortura a sangre fría, pero Akeno lo sujetó del hombro con firmeza, sacudiendo la cabeza. Su rostro, usualmente sonriente, estaba pálido de miedo. «No te muevas, Issei», advirtió Akeno en un susurro tembloroso. «Si interrumpes a ese ser, nos matará a todos en un parpadeo. Esa armadura, no es algo que conozcamos». Ayakos continuó su tarea. Rompió las piernas de Rainare, articulación por articulación, hasta que el cuerpo de la ángel caído quedó convertido en una masa flácida e incapaz de realizar el menor movimiento. El sonido de los huesos quebrándose uno a uno bajo la luz de la luna llenaba el silencio de la iglesia, rompiendo la psique de los demonios que observaban desde la distancia. La crueldad del juez era absoluta, desprovista de cualquier rastro de ira descontrolada. Era una ejecución. «Este es el destino de los que interrumpen mi camino», murmuró Ayakos, poniéndose de pie y mirando el cuerpo destrozado de la caída, que apenas respiraba. «Tu existencia termina aquí, en el olvido». Con un ademán perezoso de su mano derecha, Ayakos generó una pequeña esfera de llamas negras. La dejó caer sobre los restos de Rainare. Al instante, el fuego oscuro consumió el cuerpo de la ángel caído, desintegrándolo por completo hasta que no quedó ni una sola ceniza, ni un rastro de su alma en este mundo o en el siguiente. Ayakos caminó hacia la cruz de piedra con pasos firmes que hacían resonar su imponente armadura de Garuda sobre los escombros del altar. Los miembros de los clanes Gremory y Citri no se atrevieron a dar un solo paso al frente. La sola presión de su cosmos oscuro los mantenía clavados en sus lugares, observando en un silencio sepulcral cómo el temible juez del inframundo rompía las ataduras de Asia con un movimiento sutil de sus dedos. La joven monja cayó suavemente hacia adelante, pero antes de que tocara el suelo, Ayakos la atrapó, tomándola con firmeza y delicadeza para cargarla al estilo princesa. Sus enormes alas de metal se replegaron a su espalda, dándoles un respiro del imponente tamaño de la Sapuri. «¿Cómo estás, humana?», preguntó Ayakos, con su habitual tono severo. «Estoy bien», respondió Asia con una voz todavía temblorosa, pero dibujando una pequeña sonrisa mientras se aferraba al frío metal del peto del juez. «Llegó justo a tiempo, señora Ayakos. Sabía que vendría». Ayakos la observó detenidamente, analizando su estado físico con sus ojos púrpuras. Al verificar que, los rasguños superficiales y el cansancio, Asia no tenía ninguna herida de gravedad y su fuerza vital estaba intacta, apaciguó el cosmos violento que casi reduce la iglesia a polvo. «Qué bueno que estés bien, humana. Si desaparecieras de verdad, esa idiota de Kiryu no dejaría de molestarme para que fuera a buscarte por todos los rincones de la ciudad. Solo te salvé para evitarme ese dolor de cabeza. Así que, de ahora en adelante, le debes tu vida a este juez, como mi subordinada. ¿Entendido?». Asia, lejos de asustarse por sus frías palabras, soltó una risita suave y melodiosa.
Conocía lo suficiente al juez de Garuda como para saber que esa era su retorcida forma de decir que se alegraba de que estuviera a salvo. Al escuchar su risa, Ayakos bajó la mirada hacia ella y se percató de un detalle que la adrenalina de la batalla le había hecho pasar por alto. El vestido blanco de Asia estaba completamente rasgado por el violento forcejeo con los ángeles caídos. La tela apenas se sostenía, dejándola cubierta únicamente por su ropa interior, exponiendo sus pechos al aire de la noche. Asia, que apenas caía en la cuenta de la situación y de cómo había estado expuesta frente a tanta gente, sintió que toda la sangre se le subía a la cabeza. Su rostro se puso de un color rojo tan intenso que parecía que iba a desmayarse de la vergüenza, hundiéndose más en el pecho blindado de Ayakos para ocultarse. Desde la entrada, Tsubaki Shinra observaba la escena con atención. Al ver la forma en que Ayakos cargaba a Asia, una extraña opresión se instaló en su pecho. Sus dedos apretaron con un poco más de fuerza el peluche de la rata amarilla que aún sostenía. Tsubaki sintió una punzada de celos que intentó reprimir de inmediato. Se acomodó las gafas y desvió la mirada, avergonzada de tener esos pensamientos en medio de una situación tan crítica. Antes de que Ayakos diera el primer paso para salir del templo en ruinas, la voz firme pero cautelosa de Sona Sitri rompió el tenso silencio. Antes de que te vayas, Ayakos, quiero saber qué fue lo que pasó aquí. Si es que se puede, pidió la heredera Sitri, intentando mantener la compostura diplomática a pesar del miedo que el cosmos del juez le provocaba. Ayakos se detuvo, pero no se molestó en girarse por completo para mirarla. Cuando respondió, su tono no era hostil ni amenazante, sino que arrastraba esa pesada arrogancia que le era tan natural, la de alguien que simplemente no considera a los demás como iguales. Solo los destruí, como te lo advertí en el puente, Sitri, declaró con desdén. Ahora me voy. No tengo el más mínimo entusiasmo por quedarme aquí a tener una conversación con demonios. Sin darles tiempo a replicar, Ayakos extendió sus alas metálicas de Garuda. Las piezas de la Sapuri emitieron un tintineo fúnebre antes de que el juez diera un poderoso salto hacia el cielo abierto, perdiéndose entre las nubes y la oscuridad de la noche a una velocidad que los ojos de los demonios apenas pudieron registrar. Issei Oudou se quedó mirando fijamente el cielo por donde Ayakos había desaparecido. Sus ojos seguían desorbitados, maravillados por el diseño afilado y agresivo de la Sapuri de Garuda, la cual le había parecido la cosa más genial que había visto en su vida. En su mente, Issei no pudo evitar morderse el labio superior con pura envidia mientras apretaba los puños. Maldición, pensó Issei, sintiendo una mezcla de admiración y un profundo resentimiento juvenil. Ese maldito tiene demasiada suerte. Una linda rubia bisojo súper tierna, estaba en sus brazos casi desnuda, y por si fuera poco, tiene una armadura que se ve malditamente increíble. Dios, sin duda alguna tiene a sus favoritos en este mundo. Rias Gremory suspiró, rompiendo el trance del grupo. Sona, ese hombre no pertenece a las tres facciones. Lo que acabamos de ver va más allá de lo que podemos controlar. Sona Sitri asintió con gravedad, mirando a Tsubaki, quien seguía contemplando el horizonte con el peluche amarillo entre sus manos. Sona Sitri soltó un suspiro largo y pesado, frotándose las sienes por debajo de sus gafas mientras observaba el rastro de destrucción. Esto se ha salido por completo de nuestras manos, declaró Sona, mirando a Rias con total seriedad. Un ser con ese nivel de poder destructivo no puede andar libre por el mundo humano sin supervisión. Mañana mismo enviaré un informe detallado e intentaré concertar una reunión entre él y los Maous para negociar su estancia en esta ciudad. Si no logramos un acuerdo, Quo podría convertirse en un cementerio. Tsubaki no dijo nada. Simplemente asintió, abrazando con fuerza el peluche de la rata amarilla, sintiendo un vacío extraño en el pecho mientras el clan Sitri y el clan Gremory comenzaban a retirarse de la iglesia en ruinas. Mientras tanto, surcando el cielo nocturno, Ayakos descendió con total ligereza en el jardín de la residencia Kiryu. La casa estaba en completo silencio, iluminada solo por las farolas de la calle. Con Asia todavía en sus brazos, el juez caminó hacia la entrada principal.
Abrió la puerta sin hacer ruido, y se adentró en el pasillo oscuro. Su objetivo era simple: dejar a la monja a salvo y deshacerse de la molestia. Ayakos abrió la puerta del cuarto de Aika y Asia sin molestarse en tocar. Para su sorpresa, y desagrado inmediato, Aika Kiryu ya no estaba postrada por la fiebre. Al contrario, los medicamentos parecían haberla curado. En ese preciso instante, Aika se encontraba a mitad de cambiarse de ropa para dormir, vistiendo únicamente una prenda interior inferior. Al escuchar el portazo, se giró por completo, quedando completamente desnuda de la cintura para arriba, exponiendo sus pechos al aire sin el menor pudor. Cualquier adolescente humano habría muerto de la vergüenza o el entusiasmo, pero Ayakos ni siquiera parpadeó. Su expresión se mantuvo tan rígida como el metal de su casco. Avanzó 3 pasos y depositó a Asia con cuidado sobre la cama. Oye. ¿Qué te pasa, pedazo de bruto? Es que en el inframundo no enseñan a tocar la puerta. Rugió Aika, pero en lugar de cubrirse, caminó directo hacia Ayakos con las manos en las caderas, completamente desinhibida. Y encima no respondiste ni una sola de mis llamadas. ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba por Asia mientras tú andabas por ahí jugando al héroe? Aika, con esa personalidad avasalladora y provocativa que la caracterizaba, se plantó a milímetros del juez. Al reclamarle con tanta energía, sus pechos, completamente libres, terminaron rozando sutilmente el frío peto de la Sapuri de Garuda. Asia, que observaba la escena desde la cama, sintió un súbito e inesperado golpe de celos al ver la audacia de su amiga. Olvidando por completo su timidez habitual, se levantó de golpe de la cama. Aika-san, no seas tan injusta, exclamó Asia, interponiéndose entre ambos y arrimando su propio cuerpo hacia el brazo de Ayakos, intentando reclamar su espacio. El señor Ayakos me salvó. No le hables así. Ayakos miró a las 2 humanas que ahora se disputaban su atención, arrimando sus cuerpos desnudos contra su armadura sagrada en una ridícula escena de celos domésticos. Para un juez del inframundo, aquello era el colmo de la degradación. Suficiente, sentenció Ayakos, su voz retumbando con una irritación genuina. Son insoportables. Quítense de mi camino antes de que decida que la biblioteca era un lugar mejor para pasar la eternidad. Sin darles tiempo a responder, Ayakos dio media vuelta, salió de la habitación de Aika y azotó la puerta detrás de él, dejando a las 2 chicas parpadeando en la confusión de su recámara. Caminó con paso pesado por el pasillo hasta llegar a su propia habitación de invitados. Entró y cerró la puerta con pestillo, buscando finalmente el aislamiento absoluto. Se quedó de pie en el centro del cuarto oscuro. Con un leve destello de su voluntad, el cosmos violeta volvió a rodearlo. Las piezas de la Sapuri de Garuda se desprendieron de su cuerpo una a una, disolviéndose en el aire como partículas de energía oscura hasta desaparecer por completo, dejándolo nuevamente en su camisa negra básica y sus pantalones. Ayakos miró sus manos desnudas. El hecho de que su armadura hubiera respondido a su llamado en este mundo, a pesar de no estar bajo las órdenes directas de Hades, le resultó sumamente interesante. Había una conexión que iba más allá del pacto con el dios del inframundo. Era su propia estrella el destino la que seguía latiendo en su interior. Se acercó lentamente al ventanal de la habitación, apoyando las manos en el marco de madera. Miró hacia el cielo estrellado de Kyo, donde la luna llena comenzaba a ser cubierta por nubes pasajeras. El silencio de la noche humana volvió a envolverlo, pero su mente ya no estaba en paz. ¿Cuál es el motivo por el que aún sigo vivo?, se preguntó el juez, con una seriedad que rozaba la melancolía. ¿La guerra santa terminó? Se tocó la muñeca, sintiendo el ligero roce de la pulsera con el imán del conejo negro que Asia le había regalado en el festival. Pero mientras observaba las estrellas, Ayakos supo que, fuera cual fuera el capricho del destino o de quien lo haya traído aquí, ahora tenía una razón para vengarse de aquellos que lo destruyeron y traicionaron. El silencio de la habitación se rompió por el suave murmullo de un destello mágico. Un círculo azul de los Citri se dibujó en el suelo, y de él emergió Tsubaki Shinra. Llevaba el peluche de la rata amarilla bajo el brazo, el cual había insistido en entregar personalmente.
Al ver a Ayakos de pie frente al ventanal, con la mirada perdida en las estrellas, ella guardó silencio un momento antes de romper el hielo. «Te dejaste esto en el puente», dijo Tsubaki con voz suave, dejando el peluche sobre una silla. «Sona-sama está lidiando con el papeleo y los informes para los Maous. Yo no podía irme a dormir sin saber si estabas bien». Ayakos no se movió. Ni siquiera se molestó en mirarla, manteniendo sus brazos cruzados sobre la camisa negra. «Soy un juez del inframundo, humana. Las preocupaciones de los tuyos son un insulto para mi naturaleza». Tsubaki caminó lentamente hasta quedar a unos pasos de él, apoyándose también cerca del ventanal. La luz de la luna bañaba sus rostros. «No actúes como si nada hubiera pasado. Vi cómo protegiste a Asia. No eres el monstruo despiadado que intentas aparentar. ¿Hay algo más en ti, Suikyo?». Al escuchar ese nombre, el juez se tensó visiblemente. El silencio se prolongó, volviéndose denso, hasta que Ayako soltó un suspiro. La presencia de Tsubaki, con su madurez y seriedad, extrañamente no le resultaba molesta. «Suikyo», repitió él, y su voz sonó extrañamente humana, despojada de toda la arrogancia del juez de Garuda. Ese era el nombre que usaba cuando el sol todavía significaba algo para mí. Antes de vestir mi sapuri. Tsubaki lo miró de reojo, notando cómo la rigidez de sus hombros disminuía levemente. «Mi hermano éramos solo dos niños en una Grecia miserable. No había que comer, y él estaba muy enfermo. Recuerdo el frío. Recuerdo el dolor de verlo consumirse. Un día, comprendí que 2 bocas eran demasiadas para la miseria que nos rodeaba. Decidí que prefería morir, entregar mi propia vida al vacío absoluto, antes de que él tuviera que seguir batallando por un trozo de pan». Tsubaki sintió un vuelco en el corazón. El temible juez de la destrucción había comenzado su camino en el universo sacrificándose por amor. «¿Y qué pasó con él?», preguntó ella en un susurro. Ayakos cerró los ojos, y una mueca de profunda amargura se dibujó en sus labios. «Eso es lo peor, Shinra. No lo sé. Cuando el inframundo me reclamó y me otorgó la estrella de Garuda, mis recuerdos se fragmentaron. Sé que tuve un hermano, sé que di mi vida por él, recuerdo que me llamaba Suikyo con desesperación, pero no logro recordar su rostro. No logro recordar su nombre». El juez golpeó levemente el marco de la ventana. «Estoy atrapado en una existencia vacía. Serví a un dios que me hizo caer. Protejo a una monja que no entiendo. Y la única razón por la que una vez tuve un corazón, el nombre de mi propia sangre, está borrado. No sé cuál es el motivo por el que sigo respirando en este mundo que no me pertenece». Tsubaki se quedó muda. Tsubaki caminó hacia la cama de la habitación y se sentó en el borde. Miró a Ayakos con una dulzura que guardaba bajo su fachada de vicepresidenta severa. «Entonces deja de buscar respuestas en el cielo», dijo ella con suavidad. «Por una noche, intenta relajarte un poco, Suikyo. No tienes que ser el juez de Garuda en esta habitación». Ayakos la miró, sin decir nada, caminó con pesadez hacia la cama y se recostó de espaldas, mirando al techo con los brazos abiertos. Tsubaki, con el corazón latiendo con fuerza, se acostó con cuidado a su lado. Tsubaki se acercó a él y pasó un brazo sobre su pecho, abrazándolo con firmeza, apoyando su cabeza sobre el hombro de Ayakos. El cuerpo del juez estaba caliente, una calidez viva que contrastaba con la frialdad de su sapuri. Para Tsubaki, todo esto era sumamente extraño. Pero mientras sentía la respiración pausada de Ayakos y cómo tras unos segundos de tensión, no la apartaba y permitía que el imán de su pulsera rozara suavemente el cabello de ella, Tsubaki decidió silenciar sus dudas. El silencio de la habitación ya no era gélido, sino denso, cargado de una intimidad que ninguno de los dos había planeado, pero que ahora los envolvía por completo. Tsubaki se acomodó un poco más, deslizando su cuerpo con suavidad hasta que su cabeza quedó perfectamente apoyada sobre el firme pecho de Ayakos. Bajo su oreja, el latido del corazón del juez resonaba con un ritmo pausado, pesado y constante, como el eco de los tambores de una antigua legión marchando en la penumbra.
El contraste era absoluto con el pecho de ella. El corazón de Tsubaki iba a 1000 por hora, un golpeteo frenético y desbocado que amenazaba con delatarla a cada segundo. Una sonrisa pequeña y genuina, libre de las tensiones del consejo estudiantil, se dibujó en sus labios, mientras un rubor muy claro y encendido pintaba sus mejillas bajo el resplandor de la luna. Ayakos mantuvo la mirada fija en el techo, pero no la apartó. Para un guerrero que solo conocía el frío metal de la Sapuri y el lamento de las almas condenadas, el calor de la joven demonio era una sensación extraña, pero extrañamente reconfortante. Tu corazón hace demasiado ruido, humana, murmuró Ayakos con su voz profunda, aunque el tono hostil había desaparecido por completo. Es molesto. No me llames humana, ya te lo he dicho, soy un demonio, respondió Tsubaki en un susurro, cerrando los ojos para concentrarse en la calidez que emanaba de la camisa negra de él. Y si hace ruido, es tu culpa. Nadie me había visto perder los estribos, como lo hiciste tú en ese puente. Ni siquiera Sona-sama. Ayako soltó un leve resoplido, una mezcla de ironía y resignación. Los demonios son débiles. Se preocupan por tratados, por diplomacia y por un orden absurdo. Tsubaki guardó silencio por unos instantes, asimilando sus palabras. Con sutileza, subió un poco la mano que tenía apoyada en su torso, trazando inconscientemente las líneas de la musculatura de su pecho, sintiendo la fuerza bruta que yacía dormida en ese cuerpo aparentemente humano. A veces te escucho hablar y pareces un ser sacado de las peores pesadillas, dijo ella, con una nota de profunda reflexión en su voz. Pero luego te miro, y veo a alguien que lleva un peso demasiado grande. Me contaste lo de tu hermano, Suikyo. Dijiste que elegiste morir para que él no sufriera. Eso no es la filosofía de un monstruo que solo cree en las cenizas. Eso es el acto de alguien que conoció el amor más puro y devastador. El nombre humano volvió a flotar en el aire, y esta vez, Ayakos pareció aceptarlo con menos resistencia. Sus dedos, largos y pálidos, se movieron apenas sobre la sábana, rozando por un instante el brazo de Tsubaki. El amor es una debilidad que te arrastra al abismo, sentenció él, aunque sus palabras carecían de la convicción de antes. Por ese maldito sentimiento olvidé quién era. Por querer salvar a una sola persona, terminé encadenado a una estrella del inframundo, juzgando los pecados de los demás, mientras los míos propios quedaban sepultados bajo el olvido. ¿De qué sirve haber tenido un corazón si ahora no puedo recordar el nombre de la única persona por la que latió? Tsubaki levantó un poco la cabeza, rompiendo la comodidad de su pecho para mirarlo directamente a los ojos. Sus ojos detrás de las gafas, que ahora se sentían un estorbo, brillaban con una intensidad madura y sincera. Quizás no necesitas recordarlo con la mente, Suikyo, dijo ella, con el rubor acentuándose en sus mejillas, pero manteniendo la mirada fija en las pupilas púrpuras del juez. Tu alma lo recuerda. La prueba es que hoy, cuando viste a Asia en peligro, no dudaste. No lo hiciste por Hades, ni por una misión, ni por el deber de un juez. No estás vacío. Ayakos volteó la cabeza lentamente hacia ella. La distancia entre sus rostros era mínima. Podía sentir el aliento cálido de Tsubaki y el aroma sutil que desprendía su cabello. Eres una criatura extraña, Shinra, admitió Ayakos, y por primera vez, su mano se movió con deliberación, subiendo por el hombro de Tsubaki hasta acariciar un mechón de su largo cabello oscuro. Hablas con demasiada ligereza sobre cosas que no comprendes. Una existencia eterna es una maldición que no le deseo a nadie. Entonces no pienses en la eternidad, respondió Tsubaki, volviendo a recostar su cabeza en su pecho, cerrando los ojos con una sonrisa de absoluta paz. Piensa solo en este momento. En esta habitación. Mañana el mundo volverá a exigir que seas el temible juez de Garuda y yo tendré que ser la vicepresidenta del consejo. Pero ahora mismo, solo eres Suikyo, y yo estoy aquí contigo. Ayakos no respondió con palabras, pero el sutil movimiento de su brazo, rodeando ligeramente los hombros de Tsubaki para mantenerla cerca, fue la respuesta más profunda que un hombre del inframundo podía dar.
La noche comenzó a dar paso a los primeros y tímidos tintes grises del amanecer en el horizonte de Kuo. El abrazo, que había suspendido el tiempo, llegó a su fin de manera natural. Tsubaki se movió lentamente, despegando su rostro del pecho de Ayakos con una visible renuencia. Al incorporarse, el rubor en sus mejillas ya no era solo un matiz. Estaba muy roja, con el calor de la timidez golpeándola de golpe al procesar la audacia de lo que había hecho. Haber pasado la noche abrazada al temible juez de Garuda, era algo que su mente lógica aún no terminaba de asimilar. Se sentó en el borde de la cama, acomodándose las gafas con una mano ligeramente temblorosa, e intentó recuperar esa postura firme que la caracterizaba como la mano derecha de Sona Sitri, aunque el brillo en sus ojos delataba que algo en su interior había cambiado para siempre. Ayako se incorporó también, quedando sentado a su lado. La camisa negra básica revelaba la silueta de sus hombros relajados, despojado por completo del aura asesina que unas horas antes había reclamado la vida de los ángeles caídos. Debo marcharme antes de que el clan Sitri note mi ausencia prolongada, dijo Tsubaki con la voz un poco suave, tratando de estabilizar el ritmo de su corazón, que seguía latiendo a prisa. Se puso de pie y caminó hacia la silla donde había dejado el peluche de la rata amarilla, acariciando la felpa una última vez antes de volverse hacia el juez. Ayakos la observaba en silencio, con sus profundos ojos púrpuras fijos en ella, indescifrable pero extrañamente atento. Tsubaki rompió la distancia una vez más. Con paso vacilante, se acercó a él y extendió su mano derecha. Ayakos, tras un segundo de duda, levantó la suya. En lugar de un saludo formal, Tsubaki tomó la mano de Ayakos entre las suyas, apretándola con una calidez firme. Gracias por confiar en mí, Suikyo, susurró Tsubaki, con el rostro encendido en un carmín absoluto por el atrevimiento de usar su nombre humano una vez más. Ten por seguro que haré todo lo posible para que tu estancia aquí sea pacífica. Cuida de Asia. Y... por favor, no te metas en problemas. Ayakos sintió la suavidad y el calor de las manos de la joven demonio antes de que ella lo soltara. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa de suficiencia se dibujó en los labios del juez. No prometo nada, Shinra. Respondió con su habitual tono arrogante, pero desprovisto de malicia. Ve con tu ama. Ya has perdido suficiente tiempo con este espectro. Tsubaki retrocedió un par de pasos, le dedicó una última mirada cargada de afecto y, con un destello azul de su círculo mágico, desapareció de la habitación sin dejar rastro. Ayako se quedó solo en la penumbra. Miró la palma de su mano, aún conservando el calor de Tsubaki, y luego desvió la vista hacia el peluche amarillo que descansaba en la silla. El caos del festival, la sangrienta batalla en la iglesia, la manifestación de su Sapuri y la extraña confesión de su pasado habían quedado atrás, sepultados por el silencio del amanecer. Se recostó una vez más en la cama, cruzando los brazos detrás de su cabeza mientras observaba los primeros rayos del sol filtrarse por el ventanal. El sábado de paz había terminado de una forma destructiva, pero por primera vez en milenios, el juez de Garuda no sentía que su existencia fuera un pozo completamente vacío. Tenía una razón para descubrir quién demonios solía ser bajo el cielo de este nuevo mundo.